Soy hija de una madre muy luchadora, una madre que sacó a sus 3 hijas adelante. Yo soy la hija de en medio. Y digo esto porque cuando yo tenía 6 años, mi padre fallece y mi mamá se quedó al cuidado de nosotros. Pasó el tiempo y ella conoce a otra persona, se junta con ella y ella ahora tiene otro hijo de él. Pero yo crecí tranquila, yo crecí en paz. Fui pasando como todas las niñas, una infancia, una preparatoria, una adolescencia y llegué a una universidad. Eso es lo que luchó mi madre por nosotros, por las 3 juntas. Cuando yo llego a la universidad, conozco a que hoy es mi esposo. Tuvimos un noviazgo largo y muy bonito. Los 2 luchábamos, pero luchábamos más en la economía, en todo lo que es económico, porque él me ayudaba y yo le ayudaba. Ambos nos ayudábamos. Decidimos casarnos en el año de 2001. Hicimos una reunión, una fiesta, pero yo recuerdo haberle dicho a él que yo no quería cuidarme con ningún anticonceptivo porque yo había escuchado a amigas que se habían cuidado antes y no podían tener hijos. Entonces yo decidí no cuidarme y yo me embaracé al mes y medio, a los 2 meses de casados. Comencé mi embarazo, pero nunca pensé que me fuera tan mal. Ese embarazo comenzó con muchos vómitos, con muchos mareos, con náuseas, no podía retener absolutamente nada de líquidos. En 2 ocasiones me hospitalizaron poniéndome suero, tratándome de hidratar. Yo recuerdo que yo trabajaba y en ese tiempo mi jefe ni siquiera me dijo nada, tenía un buen jefe. Él entendió este proceso que yo tenía y aún no estaba bien. Alguien le dijo a mi esposo que había un médico muy bueno. Fuimos con él y me dio inyecciones para desayuno, comida y cena, para yo poder retener, porque yo cuando ya tenía 6 meses, yo ya pesaba 48 kilos. En lugar de bajar, de subir de peso, yo bajaba de peso cada vez más. Y ya estaba cansada de mi garganta, de estar vomitando y de estar oliendo todos esos olores. Es impresionante cómo podía oler hasta lo que había dentro del refrigerador, estando en mi cuarto. Podía oler cuando llegaba mi esposo. Podía oler absolutamente todo y eso no lo dominaba yo. En ese tiempo las inyecciones sí me hicieron. Tenían que estarme inyectando cada rato. Comía, era inyección y comida, hasta que pude retener alimento. Y el bebé aún así estaba bien porque el doctor me lo decía. Pues nace Braulio un 14 de marzo del 2002 y estábamos muy contentos. Pero yo tenía mi carácter. Yo tenía mi carácter que quería dominar todo. Quería hacerlo todo perfecto, todo a mi manera, a mi forma. Y cuando llegó ese bebé, todavía peor. Yo lo protegía mucho. Tenía muchos cuidados especiales con él. No dejaba que se ensuciara, que pensaba que todo lo podía contaminar, que todo lo podía ensuciar. Y que ese pequeño bebé necesitaba pues ese todavía abrazo, esa protección especial de la mamá. Pues en ese tiempo, mi mamá unos meses me ayudó a cuidarlo, a estar con él mientras yo seguía trabajando y mi esposo igual. Llega la noticia que mi mamá me dice que tiene que irse a vivir a Ensenada con su esposo. Ella también tenía su hijo pequeño ya y tenía que estar al lado de su papá y mi mamá lo siguió. Entonces yo ya no tenía quien me cuidara a mi hijo
Me decía mi esposo que lo llevara a una guardería, pero yo no quería que él estuviera ahí, siendo tan protectora yo como mamá y mandando y haciendo como yo quería, las cosas a mi manera. Pues hablo con él, con mi esposo, él me decía: "Piénsalo bien, porque tú ganas muy bien, esto, economía nos ayuda a nosotros". Y yo le dije: "No, ya no quiero trabajar". Esa fue la decisión. Me quedé en casa con mi hijo, lo cuidé, pues, todo este tiempo, pero igual muy protectora. Pero mi hijo era muy enfermizo. Él se enfermaba, casi todo el tiempo de la garganta, de la gripa, de la tos, tenía temperaturas y era muchas veces ir al médico. Yo recuerdo aún su voz, su tos, que no se le quitaba, y así como se curaba, al poco tiempo volvía a recaer y eso ya me angustiaba cada vez más. No sabía qué hacer, no tenía control de la enfermedad, aunque lo tapara, lo destapara y fuera la mejor mamá, ¿verdad? Llega un tiempo en que yo ya iba a cumplir 30 años y yo tenía miedo de volverme a embarazar. Yo recuerdo mucho la voz de mi hijo pidiéndome un hermano y yo tenía todavía ese miedo de volver a pasar los mismos síntomas que tenía con él nuevamente, pero yo ya no podía esperar más porque también eran mis fuerzas, también yo quería tenerlo a determinada edad y yo quería ser como necia, muy necia en mi vida, no escuchando el consejo de nadie, ni siquiera el de mi propia madre, cuando ella me decía: "Busca a Dios", y nunca lo busqué. En esas fuerzas y entendido con mi esposo, me vuelvo a embarazar y está Bruno con nosotros. El más feliz en este tiempo era Braulio. Ya no me fue tan mal en mi embarazo como en aquel tiempo. Sí tenía muchos ascos hasta los 7 meses, pero ya fue más relajado, ya podía controlar, seguramente por lo vivido atrás. Mi hijo todos los días llegaba a ver a su hermano, a abrazarlo y a besarlo. Estaba muy feliz, estábamos muy contentos. Pasamos ese 2008 que nació Bruno, una Navidad juntos y muy bonita. En ese tiempo yo recuerdo la familia de mi esposo que, bueno, ellos son muchos, son 7 hermanas y 4 hermanos. Hubo un tiempo en los que tuvimos situaciones, problemas con ellos y hubo un distanciamiento muy grande y ellos no conocieron a mi hijo Braulio, ni siquiera lo vieron crecer o poder compartir con él alguna palabra, algún abrazo con ellos. Esa distancia nos quitó, ya no estaba ni mi mamá, que estaba lejos, que me hablaba, y tampoco estaba su familia de él. Pero estábamos juntos disfrutando con mis hermanas, sí estaban conmigo aún. Y yo recuerdo esa Navidad que yo ya veía a mi hijo, ya no recordetito como él estaba, sino ya comenzaba a estar más delgadito y lo veía pálido. Y otra vez mi corazón comenzaba a estar mal, a ver qué estaba pasando con él, porque yo era responsable al final de su vida, de mi hijo y de mis 2 hijos ahora. En enero yo comienzo a notar que él sangraba por la nariz 1 o 2 veces. En febrero volví a notar la misma situación, pero ya más seguido. Ya me preocupé, fui con la pediatra. Ella lo revisó y me dijo: "No sé qué podría estar pasando, seguramente el calor, algo le está perjudicando". Me dice: "Pero de todos modos, para descartar algo, vamos a hacerle una biometría hemática". Le dije: "Está bien". Ese día fue 14 de marzo, el día que él cumplía 6 años de edad. Yo lo llevé muy temprano, le sacaron sangre y él estaba bien todo el día. Invitó a 3 de sus amigos a la casa a estar jugando con él, a estar festejando su día y compartir un pequeño pastel con ellos. Pero aún yo lo veía mal, lo veía ahora todavía más pálido y más delgado. Todavía tengo esa fotografía, esa foto donde está con sus amigos y ahí se le nota cómo tenía su piel diferente a ellos totalmente.
Al siguiente día la doctora me llama, puesto que el laboratorio ya le había marcado a ella diciéndole que ese niño no podía estar en la calle, porque ya sus glóbulos rojos estaban muy bajos y sus leucocitos igual, y que en cualquier momento podía desmayarse. En ese momento fuimos al hospital donde la doctora trabajaba y se quedó internado 2 días. Le volvieron a hacer un estudio y nos confirmaron que tal vez era leucemia. Pues yo estaba sorprendida de la noticia, por todos los cuidados que yo había tenido con mi hijo, por todas las cosas que yo había hecho por él desde pequeño, estar al cuidado de él, y que ahora llegara esa noticia de repente, donde yo no la podía controlar. Esa parte ya no la podía controlar. Ella me dice y le dice a mi esposo que los tratamientos de esta enfermedad son muy caros, que ella nos aconsejaba que lo lleváramos a un instituto de gobierno y que ella me podía ayudar a meterlo ahí, y así lo hizo. La doctora, el lunes que yo llegué a ese hospital, con mi hijo lo recibieron, ya tenía un lugar. Nos subieron a la habitación y yo veía a todas las mamás que estaban ahí, con los mismos problemas que ahora traía mi hijo. Veía su cara de angustia, su cara de tristeza, y yo porque no me veía la mía, ¿verdad? Pero yo no quería estar en ese lugar. Y yo creo que mi hijo tampoco. Cuando yo llegué ahí me empezaron a dar instrucciones de lo que yo tenía que hacerle, cómo tenía que bajarle las temperaturas, porque él ya comenzaba con temperaturas muy fuertes y eso no les ayudaba a este tipo de niños, porque quemaba sus defensas cada vez más y se venían más abajo. Me decían cómo ponerlo en la tina, cómo limpiar la tina, cómo darle los medicamentos, cómo ayudarlo, mientras ellos seguían con los análisis, porque ellos no podían darnos un diagnóstico hasta contar unas determinadas células que teníamos que ellos tenían que saber para comenzar un tratamiento de leucemia. Pues yo ya no sabía de mí en ese momento. Los días pasaban muy rápido en el hospital. La comida no me sabía nada. Yo bajé 10 kilos en un mes. El traslado del hospital, de la casa al hospital, eran 2 horas, porque era de punta a punta. Otra de las noticias más tristes que viví ahí fue cuando me dijeron que no podía quedarme con mi hijo toda la noche a cuidarlo. Mi hijo se quedó todo el tiempo ahí. Yo solamente le decía que no se moviera de la cama para que no se cayera, a pesar de que tenían las camas arriba. Y mi corazón estaba destrozado porque tenía a mi pequeño hijo en la casa, al cuidado de no me acuerdo ni de quién. Sabía que tenía unas niñas ayudándome ahí, que ellas lo cuidaban, y a veces pasaba de unas manos a otras, porque yo sabía que él estaba bien y que el que estaba mal, el que necesitaba de mí, era mi otro hijo, Braulio. Yo llegaba todas las mañanas al hospital corriendo, porque yo me acuerdo que el ascensor estaba lleno. Todos los papás que llegaban en la mañana, yo subía corriendo todos los pisos hasta llegar a mi hijo y poderle ver. Recuerdo ir llorando todas las escaleras, y cuando yo llegaba a su habitación yo me limpiaba las lágrimas y comenzaba a hablarle normal, para que él no me viera angustiada ni triste, que siempre me viera fuerte. No sé cuánto tiempo pasó ahí, pero mi angustia cada vez era peor estando ahí. Él me decía que en la noche iban y le sacaban sangre. Yo me enojaba porque ¿con qué autoridad, no? ¿Con qué autorización podían hacer eso si lastimaban mucho a los niños, el cuerpo de los niños? Veía cuando le picaban a mi hijo y veía la aguja, literal la aguja, dentro de su piel, moviéndola.
y mi hijo volteando a ver esa aguja, como le picaban buscando una vena. Llegó un tiempo en que ya no le encontraron más venas. Me dijo el doctor que le iban a poner un catéter en su brazo para ya no lastimarlo más, porque aún no tenían el resultado de pues esa parte del tratamiento que tenían que tenerlo. Y yo recuerdo esa tarde que me dijo el doctor: te vas a tener que quedar parte de la noche para ver cómo está tu hijo. Y yo le dije que sí. Mi esposo siempre llegaba todas las tardes, subía y lo veía, y esa tarde igual subió, lo vio, ya lo sacaron del hospital. Y yo recuerdo que me asomaba en la ventana del hospital y yo podía ver ahí la camioneta estacionada junto con él, y desde ahí nos hacíamos señas simplemente para saber que todo estaba bien, que todavía no pasaba nada. Era la medianoche cuando volví a asomarme y yo no vi a mi esposo. Yo le marqué y le dije: ¿todo está bien? Me dijo: sí, no te preocupes, vino una patrulla y me quitó de aquí, no te preocupes. Y a mí se me hizo un poco raro esa situación y me quedé tranquila y seguimos con las horas pasando a ver qué pasaba con el catéter de mi hijo. Llegó las 5 de la mañana, llegó más o menos esa hora, yo esperando en la sala, y volteo a ver a mi esposo llegando sin zapatos y todo sangrado y golpeado. Ese día lo habían secuestrado por unas horas, él atrás en la camioneta, y lo estaban golpeando. Mientras estas personas robaban y hacían cosas, comían mientras mi esposo todavía estaba atrás con la angustia. Y en ese momento los dos llorábamos y no sabíamos por qué nos estaba pasando todas estas cosas. La angustia de ver a nuestro hijo ahí y no saber qué más iba a pasar, que si íbamos a tener nuevamente una vida de estar juntos, ¿verdad? Éramos muy jóvenes y esta prueba no sabíamos cómo pasarla. Llegaron mis familiares, estuvieron con nosotros en este tiempo, y al otro día mi hijo ya no podía respirar. El doctor nos comentó que ya le costaba mucho y que iban a tenerle que poner un tubito. Pero ese tubito era una intubación completamente de su cuerpo y yo ni siquiera lo sabía. Esa noche mi marido se quedó ahí. Yo me fui a la casa a ver a mi hijo y yo recuerdo como mi hijo no pudo dormir toda esa noche. Un bebé no podía dormir. Se le inflamaba como su estómago y volvía a bajarlo y volvía a respirar, y toda la noche estuve consolándolo y no pude consolarlo. En la mañana mi esposo me decía: ya terminaron de hacerle el procedimiento, vente para acá porque nos van a dejar verlo. Ya dejé a mi hijo, mi mamá ya estaba conmigo, ya pudo ayudarme. Fui para allá, pero cuando nosotros entramos en la habitación, había 5 niños más enfermos de lo mismo, teniendo tratamiento o buscando solución. Y yo veía igual las caras de las madres alrededor de mí, viéndome a ver qué cara iba a poner cuando yo viera a mi hijo en la cama, todo lleno de tubos. Yo recuerdo cuando mi esposo lloraba desconsolado, gritaba, y él volteaba a verme y me decía: ¿por qué no lloras? ¿Por qué no haces algo? Pero yo quería ser otra vez fuerte delante de mi hijo. Yo no sé cómo, y yo no entiendo cómo le dije estas palabras, pero yo me acerqué a su oído y solamente le dije: hay un hombre allá arriba que se llama Jesucristo y él va a cuidar de ti mejor que yo. Yo veía las lágrimas de mi hijo rodando
por sus ojos, porque él todavía me escuchaba. Yo me acerqué nuevamente a él, pero ahora con el oído, y puse mi oído en su corazón y escuchaba sus latidos. Y eso me reconfortaba seguirlo escuchando, pero a la vez sabía que él estaba mal, que a lo mejor él no iba a poder salir adelante. Yo oraba como todas las personas me decían, ora, pídele a Dios, pero yo nada más conocía a ese Dios de oído, a ese Dios que le pedimos simplemente por pedirle, no a un Dios que ahora conozco. En ese tiempo bajamos a terapia intensiva, nos dejaron ir con él al elevador para llevarlo a ese lugar. Y yo seguía sin llorar, solamente bajaba con él y lo acompañaba. Cuando llegamos ahí a terapia intensiva, esperamos un buen tiempo para ver su reacción, pero él ya no reaccionó. Él comenzó a darle un primer infarto. Yo recuerdo haber estado atrás de la puerta de terapia intensiva viéndolo como él lo podían revivir, ¿no? Y volvió a hacer otra vez. 2 veces pasó eso, dándole 2 infartos. Y yo orando a mi manera, a mi forma, pidiéndole y rogándole a Dios que le diera vida nuevamente, que le diera sanidad. Y mi esposo me decía, ya déjalo ir. Ya su cuerpo está muy maltratado. Ya está lastimado. Y yo también recuerdo cuando dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y en ese momento mi hijo muere. Nos dejan pasar al cuarto de terapia intensiva. Empiezo a tocar a mi hijo. Empiezo a tocar sus cabellos, su cara, lo empiezo a besar. Empiezo a sentir una parte de su cuerpo frío y caliente a la vez, despidiéndome de él. No lo podía creer. Parecía todo un sueño. Parecía que todo se me venía abajo. El control que yo tenía. En algún momento todo se me vino abajo porque no podía controlar nada, ni siquiera el propio dinero. Podía controlar la enfermedad de mi hijo, ni siquiera el consuelo de alguien podía controlarlo. Salgo de terapia porque van a preparar a mi hijo. También los médicos me dijeron que sí podían hacer pruebas con él, pero yo ya no quise. Ya no los quise dejar porque habían maltratado mucho a mi hijo. Yo salgo y veo a toda mi familia allá afuera. Algunos diciéndome que ya tenía un ángel allá arriba. Y yo enojada por dentro y diciendo, ¿por qué no es tu ángel? ¿Y por qué es el mío? Ya todo lo que me decían para mí era que me lastimaba. No quería que nadie me dijera nada, que me hablara. Hubo una persona que simplemente me abrazó y no dijo nada. Y ese fue mi consuelo en ese momento. Llevamos a mi hijo a casa de mi mamá a velar. Estuvimos toda la noche ahí. Al otro día en su entierro, cuando pasó todo, yo recuerdo a mis cuñadas. Obviamente con esta situación, pues ellas se empezaron a acercar a mi hijo. Mi hijo, de hecho, me decía cuando subían a visitarlo, ¿quiénes son ellas? Yo no las conozco, ¿no? Yo no quiero estar con ellas. Y yo les decía, son tus tías. A lo mejor lo conocieron en ese tiempo difícil, no de otra manera, pero algunas de ellas conocían y venían a la iglesia. Cuando terminó el entierro, comenzaron a cantar la alabanza de Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar contigo, quiero estar en comunión. Y se me quedaba grabado mucho esa alabanza en mi corazón. Yo decía, mi hijo está en un lugar tranquilo, está con el Señor, pero aún quería aprender más de eso, de lo que ellas estaban cantando y alabando.
En este tiempo que mi hijo muere un domingo, mi mamá el otro día me dice: "Brenda, tengo miedo que te suicides, que te pase algo". Yo le dije: "No, ma, yo voy a estar bien. Yo voy a salir adelante porque mi otro hijo me necesita". Me llevaron a un médico a tomar, algunas gotas como tranquilizantes, y mi mamá también me lo dijo: "Si tú empiezas a tomar esto, te vas a hacer adicta a esto y vas a querer tomar más. Sal tú adelante nada más. Ponte a orar, Brenda". Siempre me decía eso, sus palabras de mi madre. Y ella tuvo que irse ya a Ensenada. Mi familia estaba muy cansada también y lastimada de esta situación, pero yo creo que no igual que yo, obviamente. Ya pude estar tranquila en mi casa, pero ahí yo lloraba mucho. Mientras mi esposo se iba a trabajar, yo recuerdo un día bajando y esperando ahí en la sala a mi esposo, que mi hijo pequeño sentado en mis piernas y yo llorando y llorando él, me secaba las lágrimas con sus manitas y a su manera me abrazaba. Él era mi consuelo en ese tiempo. Una de mis cuñadas que también nunca me dejó, después de que pasó esto, siempre me buscaba. Y hubo un momento en que mi suegro, viniendo a la iglesia, me dice: "Los invito a la iglesia el domingo". Nosotros dijimos que sí. Venimos y yo volteaba a ver a todo el mundo aquí, contentos, alegres, brincando, danzando, cantando. Y yo con mi dolor, yo decía: "¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si esto no me ayuda?". Pero yo cerrando mis ojos y escuchando las alabanzas, comencé a sentir una paz en mi corazón, una paz en mi vida. Esa noche que regresamos de la iglesia, mi marido y yo nos sentamos en la cama, estábamos platicando y él me decía que se sentía muy a gusto en la iglesia, que sí íbamos a volver a regresar, y yo le dije que sí, que yo quería seguir yendo. Y así pasó el tiempo. Comenzamos a venir a la iglesia. Mi familia me comenzó a criticar. Una de mis hermanas, la menor, fue la que me confesó y me dijo: "Nosotros nos juntábamos y decíamos: ¿por qué va ahí? ¿Por qué va ahí?". Pero ahora yo le digo: "Pues, tú no sentías lo que yo sentía". Y yo sentía como Dios me estaba cuidando mi corazón, cómo me estaba sanando mi corazón, y nadie de ustedes lo pudo hacer más que Él. Yo recuerdo igual también en el pasar de los días cómo nuestros pensamientos de mi esposo y los míos eran difíciles. A veces yo me iba a la cama de mi hijo a dormir pensando que él iba a despertar ahí a mi lado. A veces mi esposo manejando lloraba desesperado, hasta se tenía que parar y poner el carro en algún lado para poder él sacar todo su sufrimiento y su mal que él tenía en su corazón. Una vez que estábamos acostados y él lloraba y me decía: "Se me acaba de venir un pensamiento de cómo mi hijo es comido por los gusanos". Los dos nos abrazábamos y llorábamos juntos, siguiéndonos, consolándonos unos con los otros, y en medio mi hijo, mi pequeño hijo. Yo creo que en ese tiempo solamente actué como mamá, pudiéndole ayudar a él a comer, atenderlo físicamente nada más, porque no le ponía atención a lo demás. No jugaba con él, no hacía nada con él. Fue un pasar del tiempo muy difícil para nosotros. Fue
un dolor que no lo puedo describir, pero que solamente sé que aquí en la iglesia con el Señor fue sanado. Tiempo más adelante, mucha gente me daba libros, me daba cosas para leer, me daba flores, me daba cualquier cosa que se les ocurría para poder sanar lo que yo tenía. Cuando comencé a leer uno de esos libros y comencé a ver cómo hablaba de otros niños, cómo se suicidaban y cómo morían y cómo las mamás salían adelante, y yo decía: esto a mí no me funciona, a mí no me sirve, y lo hice a un lado. Comencé a leer otro libro donde decía que esta mamá se había comunicado con su hija por medio de una mariposa, preguntándole varias veces si ella estaba bien, cerraba las alas, y si no, las abría. Y yo decía: "Ay, como que esto tampoco no me cuadra". Otras veces me decían: abre el chorro de agua y habla con tu hijo con el chorro de agua, y igual, ¿no? Yo decía: no le veo sentido a esta situación. Todas esas cosas no me llevaron a nada, ni me ayudaron a nada. Cuando mi suegro me regala mi primer Biblia, yo comienzo a leerla y mi mamá me dice: Brenda, lee Job. Dice: ese hombre perdió a 7 varones y 3 mujeres y todas sus riquezas, y aún así se agarró de la mano de Dios. Claro que me identifiqué con esa historia y comencé a leer la Biblia. Esa Biblia me dio la verdad. Me dio la verdad de dónde estaba mi hijo, cuestionándome, ni siquiera buscando su voz ni en ningún lado, más que en la palabra del Señor. Yo no entendía nada cuando yo agarré la Biblia. Yo no entendía, pero yo veía sanidad en mi alma. Yo comencé a ver el versículo bíblico de Apocalipsis 21, donde dice: Dios enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá llanto ni enfermedad, ni temor, ni clamor. Y ese versículo se quedó en mí todo este tiempo, diciendo: ay, tengo a un Dios que me va a quitar esas lágrimas. Y así fue. Tengo un Dios donde va a haber una vida eterna, y así fue. Tengo un Dios donde alguna vez voy a ver su rostro, pero también voy a ver al de mi hijo, donde iba a tener un futuro mejor y una esperanza nueva en mi vida. Y comencé ahí la carrera de la fe, al lado de mi padre, donde cuando estuve aquí, igual en las alabanzas, fui ministrada por el Señor. Yo tenía vergüenza de alzar mis manos, como los veía a todos los demás, pero ese día yo las alcé. Y recuerdo como si fuera un cassette, como un video de todas las cosas que yo había hecho mal. Y comencé a ver cada una de esas cosas. Cada cosa en la que yo había fallado, en la que yo había dicho mal, en la que yo había ofendido a alguien. Y en ese momento yo sentí la paz, una paz que no la puedo explicar. Yo decía, cuando terminó esa alabanza, cuando terminó todo lo, todo lo que estaba pasando en este lugar, ¿por qué no lloro más? ¿Por qué no siento algo feo como antes en mi corazón? Esa angustia que yo sentía antes, pero ya era la paz que Dios me estaba poniendo en mi corazón y en mi vida. Ya era esa paz que me tranquilizaba totalmente todo mi ser por dentro. Yo nunca había conocido a Dios de esa manera, y ahí fue donde Él me dijo: yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar sola, porque ni un humano pudo hacer lo que Él hizo en mi vida, porque Él conoce mi interior. Y aún hoy conoce mi interior y sabe lo que yo siento aún repitiendo este testimonio de vida. Sé que Él ya me ha sanado y ha quitado de mí toda dolencia. Hoy a lo mejor recuerdo, por eso estoy así, pero
todo este tiempo yo he vivido en Cristo y me he fortalecido en el Señor. Brenda, ¿cuántos años tenía cuando sucedió esto, usted y su hijo? Yo tenía ya 31 años cuando él fallece. ¿Y cuántos años tenía él? 6 años. ¿Cuánto tiene hoy de caminar con Jesús? Tengo 15 años caminando con el Señor. No puedo imaginar lo difícil que es recordar estas cosas. Recordando estos últimos 15 años de caminar con Jesús desde ese momento. Si usted puede resumir qué es lo que Jesús ha hecho en su vida en estos últimos 15 años. Pues Él restauró todo mi ser, pero también me calmó internamente porque yo quería luchar con mis propias fuerzas y yo vi que esa lucha con mis fuerzas no era así. La vida no es así. Luchar a mi manera y a mi forma de ser. Yo vi el caminar con Cristo, un camino guiado por Él, pero de amor, un camino guiado de esperanza. Y sigo caminando por eso, por el amor de Cristo. Yo hoy noto en Él que ha penetrado mi corazón y yo no lo puedo dejar. Dios es mi necesidad, la necesidad de andar con Él en todo momento, en el camino, en mi andar, en cada cosa que hago, porque hasta oro y bendigo cada cosa que yo hago en mis manos, con mis manos. Y ahora veo la diferencia de cómo yo vivía con Él, que era con esos logros de grandeza como ser humano, pero no. Él me pone siendo humilde y yo sé que siendo de esa manera, yo puedo hacer las cosas mejor. El avance de mi vida con Jesucristo es diferente, totalmente diferente. Es un amor que no puedo describir, el amor que penetró todo mi ser por dentro y que nadie pudo curar, ni sanar, ni saber lo que yo sentía. Ese es mi caminar con el Señor y hoy todavía conoce y escudriña mi corazón. Sabe lo que yo tengo dentro de mí y yo vivo alegremente con el Señor. Yo me gozo en mi Dios. Él para mí es mi Padre, porque también fue mi Padre, fue mi guía. Tal vez no lo conocía en mi niñez como ahora lo conozco, pero yo conocía de un Dios que siempre tenía un respaldo atrás de mí y hoy tengo ese respaldo aún del Señor, que no lo puedo quitar de mi vida, porque sin Él no soy nada, estoy vacía y Él es el que ha venido a llenarme en todo este tiempo. Para la persona que esté viendo su testimonio, Brenda, y tal vez haya perdido a una persona, sea un hijo, una madre o alguien muy cercano a ellos, y tal vez se encuentren en ese mismo lugar donde sienten que nadie los entiende, ¿qué les diría usted a esas personas que están viendo este testimonio en este momento? Lo primero que busca una persona para sanar es al hombre, pero yo les aconsejo que lo primero que debemos de buscar es al Señor. Sé que el dolor de ellas tal vez es igual que el mío, pero ese dolor solamente se calma con ese bálsamo y con ese amor en Cristo. Creo que la mayoría de los humanos es lo que hacemos, confiar en el hombre y no confiar en el Señor. Y en el Señor está la verdad y está la respuesta de esa angustia. Brenda, ¿usted puede orar por esas personas que estén viendo su testimonio en este momento y quieren una relación con el Señor, pero no saben cómo, o están tal vez tan enfocadas en el dolor que se les hace difícil a venir y tener una relación con Cristo? ¿Usted puede orar por esas personas que estén viendo en este momento? Sí. Abba, Padre, gracias por esta tarde de testimonio, Señor. Yo clamo hoy, Señor, por
todas las mujeres, Señor, no nada más de México, todas las mujeres del mundo que han tenido una pérdida de un hijo, Señor. Señor, tú me encontraste triste, tú me encontraste vacía en ese rincón, me encontraste herida, me encontraste destrozada, llorando, con angustia, Señor, y gemidos. Y tú conoces a todas esas mujeres que están en esa misma situación, Señor. Tú puedes ir a ellas como tú fuiste por mí algún día, Padre. Encontrar la restauración de su corazón, vendar sus corazones, Señor. Llevarlas a ese lugar de paz y tranquilidad, Señor. Permite que ellas empiecen a buscar ese pronto auxilio, Señor. Alzando sus manos, tal vez de rodillas, tal vez con sus lágrimas, Señor, pero llévalas a ese lugar de paz y de tranquilidad, donde tú estás, Señor, porque tú estás en todos lados. Señor, sé que a veces como humanos fallamos y no buscamos la verdad o no buscamos nuestra realidad, pero Padre, sabemos que tú eres la necesidad que todo ser humano tiene. Y estas mujeres hoy, en su sufrimiento, están pasando por esta angustia, Señor, pero tú estás ahí a su lado, Señor. Protégela, Señor. Que llegue tu palabra, Señor, a sus corazones y que confíen en lo que tú estás haciendo, como yo confié en algún tiempo, Señor. Y el sufrimiento en mi corazón, Padre. Clamo a estas mujeres para que el dolor sane, Señor, para que el dolor se vuelva gozo y que tú cambies, Señor, ese lamento, Señor, por alegría y por amor de tu nombre, Jesucristo. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Brenda, ¿cómo usted hoy en día puede confiar en Jesucristo sabiendo que su hijo falleció? Y le hago esa pregunta porque siento que pueden haber muchas personas que dicen, ¿cómo voy a confiar en un Dios que hace eso? Pero de su punto de vista, ¿por qué usted todavía confía y tiene fe en Jesús con todo lo que ha pasado? Hay muchas promesas escritas en la Biblia y yo me he agarrado de esas promesas porque yo veo un Dios que cumple. Yo he orado muchas veces, tal vez en ese tiempo no estaba preparada en oración, no tenía ese amor que me respaldara, pero hoy en día lo hago. Ayuno y le pido al Señor con todas mis fuerzas y sé que Él cumple su palabra, porque su palabra es recta y fiel. Y yo nunca le he pedido al Señor que me dé en un sueño ni alguna prueba de que mi hijo está bien a su lado. Jamás lo he pedido, porque yo sé que mi Dios ha cumplido todo lo que yo tengo. Y si Él ha sanado mi corazón, Él ha restaurado también poco a poco mi matrimonio, ha restaurado muchas cosas en el pasar de mi vida, yo le voy a creer a Él. Y fielmente puedo decir que esa es la voluntad de mi Señor. Hoy te puedo decir que tengo a un hijo en el cielo y que hoy tengo un hijo aquí que necesita conocer de Dios y saber de Dios para que todos estemos juntos en su presencia. Entonces no puedo mirar atrás, no puedo mirar como yo miraba antes. Ya ese velo que yo tenía ya está fuera de mí y tengo que empezar y tengo que seguir con las promesas que están escritas en su palabra. Brenda, para usted, ¿quién es Jesús? Primeramente, dice su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino en el cual yo he confiado y el que me ha guiado, y hasta hoy he tenido un camino bueno en mi vida. Él me ha mostrado su verdad en la Biblia. Ha sido mi consejero
en todo momento. Ahí a veces buscamos guías en todos los libros, pero la guía de la verdad está aquí. Y es la vida, porque me va a llevar a una vida eterna, a un futuro nuevo y a una nueva esperanza. Pero también ha sido mi consolador y ha sido mi refugio. Ha sido el amigo que yo puedo confiarle en la intimidad todo lo que yo siento, todo lo que a veces me da pena contarle a otros, pero con él no. Brenda, ¿usted tiene algunas últimas palabras para las personas que estén viendo su testimonio en este momento? Tal vez les parezca increíble esta sanación, pero esta sanación también es un milagro de Dios. Es un milagro que nunca esperé, porque a veces esperas más de las personas, pero ellos no conocen el interior tan bien como el Señor. Y este milagro en mi vida me hizo sonreír nuevamente, porque había muchas hermanas de la iglesia que oraban por mí y siempre me decían: sonríe porque el Señor tiene todo bajo control. Ellas sin saber lo que me estaba pasando, y muchas veces me dijeron y me lo repitieron. Y yo hoy confío en el Señor, en esa sonrisa que Él me devolvió, en ese vivir. Sí, en este mundo, en esta vida, sigo mi vida normal como cualquier otra persona, pero me aferro al Señor y me aferro a sus promesas y estoy tranquila en Él.